ejercicio. ¿Por qué lo tenemos ahí este ejercicio? Este ejercicio aquí tengo un circuito puente. Ustedes pueden ver, alcanzan a ver este tomo, es un libro, ¿sí? Editado por su servidor, donde aquí tengo la portada de este apunte de estos libros, es un circuito puente, donde aquí en este circuito puente el contenido de todo esto, lo que tengo aquí, es el curso de análisis de corriente directa. Y este es el libro, ¿sí? Así como ese libro, tengo lo siguiente, tengo problemas resueltos ¿de quién? De máquinas eléctricas de corriente continua. Tengo, ¿sí? Este otro libro también de máquinas de corriente alterna, problemas resueltos, ¿sí? Y así tengo una serie de tomos. Tengo aquí este tipo de libro que es prácticas de laboratorio de conversión de la energía. Yo le llamo curso introductorio de máquinas eléctricas de corriente directa. Y ahí está la maquinaria de laboratorio. No sé si ustedes conozcan ya el laboratorio. ¿Ya fueron al laboratorio de conversión de la energía? Solamente por fotos, pero lo debieron haber conocido en el curso de introducción que les dan cuando ustedes van a ingresar a la escuela. Aquí está, ese es el laboratorio, son las máquinas que tenemos: generador de corriente continua, motor de corriente continua y el motor de corriente alterna al motor síncrono para darle la velocidad al generador. Y aquí también vean, y tengo así 7, 8 tomos de máquinas de corriente continua, conversión de la energía. Tengo análisis 1, análisis 2, problemas resueltos. Y vean, no soy un empírico con esta materia o en esta carrera. Pero bueno, tengo aquí este ejercicio. Sus compañeros están haciendo o van a hacer las características. ¿Qué es lo que vamos a hacer para determinar la resistencia de Norton? Ok, tengo aquí el circuito. Tengo este elemento. Y entre este punto y este punto voy a determinar primeramente la resistencia de Norton. Aquí tengo la de 200. Ya espero que ya la hayan determinado. Está sencillísimo. Y 75. Y aquí quiero determinar la resistencia de Norton. Aquí tengo una fuente de corriente, la cual para la resistencia de Norton o de Thevenin se retira, se pone en circuito abierto. Y aquí tengo la resistencia de 20 ohms. Por lo tanto, esta resistencia no interviene en la resistencia equivalente de Thevenin o de Norton. ¿Estamos de acuerdo con ese proceder? ¿Sí? Y esta resistencia les debe dar lo mismo a sus compañeros. La resistencia de Norton, que es igual a la resistencia de Thevenin, y nos da un valor. Después, ¿cuál será el proceder para la corriente de Norton? Ahora quito aquí esto y ahora quiero determinar la corriente de Norton. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese espacio? Poner un puente. ¿Estamos de acuerdo? Ponemos un puente aquí y aquí determinamos la corriente de Norton. Y ahora sí, activamos la fuente de corriente. ¿Sí? Y aquí me va a dar también una corriente de Norton. ¿Sí? ¿Qué pasó, Ruan? ¿Cuál lo había dicho? En la misma, en la de 65 ohms. En la misma, no he cambiado, les debe dar, por lo tanto a cada uno de ustedes les debe dar el mismo valor, porque es en el mismo elemento. Lo pude haber determinado en la de 200, en la de 100, en la que ustedes gusten. Pero ahorita manejé por el ejercicio que vimos en la evaluación. Un circuito puente en un tipo de examen. Y aquí estoy aplicando este conocimiento. Por lo tanto, de aquí yo voy a llegar a un circuito equivalente de Norton, con su respectiva resistencia de Norton, su corriente de Norton, y aquí voy a tener el elemento de 75 ohms, donde quiero conocer el voltaje o la tensión. Debo llegar a ese elemento simple de circuito, a un circuito equivalente de Norton. ¿Estamos de acuerdo? Por
Por lo tanto, la resistencia de Norton, ¿qué valor les da? O sea, me adelanto, no hay problema. Para la resistencia de Norton, ¿qué es lo que sucede? Esta resistencia, con esta resistencia, ¿están en qué? Cuando esto está abierto, ¿están en qué? Para la resistencia de Norton. Serie. Están en serie, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿y estas que están acá están en qué? En serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente del lado izquierdo con la resistencia equivalente del lado derecho están, es un serie, y la resistencia equivalente están en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor de la resistencia? ¿Sí? ¿Perdón? Me da 88.23. ¿Cuánto? 88.23. A ver, sus compañeros, ¿estará correcto? ¿Sí? Su compañero aquí le da un valor de ¿qué? ¿De 88 qué? 23. 88 dejamos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Perdón? Espéreme tantito. Ay, yo te espero toda la vida. Ay, Dios. ¿Sí? Bueno, a ver, por favor, confirmar esa resistencia porque sí me interesa. Este ejercicio lo vamos a hacer el lunes desde el punto de vista experimental. Vamos a iniciar el circuito desde el principio, alambrarlo, aplicar Thevenin, aplicar Norton, aplicar nodos, aplicar mallas. Todo lo que hemos visto hasta ahorita. Este circuito. Muy elemental. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien ese valor? Pues yo tendré que la resistencia de Norton sería igual a ¿quién? A 20, a 200, perdón, más 50, que multiplica a 100, más 75, sobre 200, más 50, más 100, más 75. Y esta sería la resistencia de Norton. No sé si así lo determinó el joven. Profe, está mal porque tal le falta la resistencia de 20. ¿A quién? ¿Quién dijo? A usted. ¿A mí me falta? ¿Dónde me falta? Pues está arriba. Sí, aquí está, pero cuando requiero la resistencia de Norton está aquí. Por lo tanto, el circuito está abierto. ¿Qué pasó? Por eso la puse esa resistencia ahí. Exactamente puse esa resistencia en ese punto para hacerlos caer en el error. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera una fuente de tensión, estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, eso les da ese valor, señorita Olmos, señorita Sandra, tanto para determinar eso. A mí sí me da 88. Ok, otro. Ya son dos. Ramos Rendón. ¿Quién más? Bueno, vámonos sobre... Nos da una resistencia de 88.0 ohms. La resistencia de Norton o de Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con la corriente de Norton. Profe, ¿Sí? hay medio de 102. ¿102? A ver, entonces aquí ya hay otro. 102 ohms. A mí también me dio 102.94. ¿Perdón? 102.94. Entonces, a ver qué pasó con nosotros. ¿Sobre cuál valor nos vamos? Es que hay la de 200 y la de 100 que van a estar en serie. ¿Perdón? ¿Qué? Hay la de 200 y 100 son las que están en serie. ¿La de 200 con la de 100 están en serie? Sí. Observen, esto está es circuito abierto, por lo tanto esta estarían ¿qué? Exactamente en serie, ¿sí? La de 50 y 75 también. Y la de 50 y 75 también, aquí está el circuito abierto, también estarían en serie, ¿no? Y esas están en paralelo. Y están en paralelo, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas? Entonces no era al revés, profesor. ¿Cómo al revés? O sea que la de 200 con la de 50 eran en serie y la de 100 con la de
de 50. A ver, aquí está el circuito abierto. Aquí está abierto el circuito y aquí está abierto el circuito. ¿Ya lo denotaste? ¿Ya lo ubicaste? ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero conocer aquí la resistencia de Norton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la resistencia de Norton, ¿qué es lo que sucede? Estas dos están en serie. ¿Sí o no? Ah, bueno, sí. Sí, porque ya... Y estas están en serie, por lo tanto es 88.0. ¿Estamos de acuerdo? No, de 8.23, profe. Ok, 88.20. Vamos a ponerles. Si nos ponemos más. 88.23 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos vamos sobre ese valor. Ahora queremos determinar la corriente de Norton. ¿Qué de valor les da la corriente de Norton? Aquí sí quiero que me den el valor cada uno de ustedes. A ver, Sandra y Olmos, ¿es correcto alimentarlo con 1.5 amperes? A simple vistas, ¿será correcto alimentar ese circuito con una fuente de corriente de 1.5 amperes? Como realización del circuito está correcto, como realización del circuito. Pero este circuito tiene una característica donde cada una de las resistencias tiene una potencia de 25 watts. Una potencia de 25 watts. Es experimental. Que hay que considerar eso. Como vuelvo a insistir, los libros no nos dicen nomás nos dicen la resistencia. No nos dicen qué tensión, no nos dicen qué corriente. Todos los elementos eléctricos deben tener datos nominales, datos de placa, donde nos deben de mencionar, si se trata de una lámpara, la tensión y la potencia. Si se trata de un motor, la potencia mecánica y el voltaje. ¿Sí? Nos tienen que dar dos parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿será lógico alimentarla con 1.5? ¿Qué sucederá si el alimento... ¿Perdón? Yo digo que sí, porque la que quizá podría correr como el riesgo es la de 20 ohms y esa soporta una corriente de 1.118 amperes. Ok, esta soporta una corriente de 1. ¿Qué? 118 amperes. 118 amperes. ¿Quién me dio este valor, Sandra o Olmos? Es la misma, profe. Ah, es la misma, Sandra Olmos. Perdón, ¿quién es esta otra muchacha? Esta Santos, Santos. Sí, profesor. Ah, perdón, aquí era Santos, perdón, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucederá si el alimento con una fuente de corriente de 1.5? Pues la de 20 ohms, pues se quemaría, ¿no? Se va a quemar, entonces, por lo tanto, pues no puedo yo aplicar esta corriente. Porque entonces alteraría las condiciones del circuito y lo voy a quemar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí está entendido Santos y señorita Olmos? Y los demás, no nomás ellas. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos con los de 1 amper. ¿Qué sucederá? Esta corriente que sí soporta la corriente, la de 20, no hay problema. ¿Sí? Pero ¿qué sucederá con los otros elementos? Alguno de esos elementos se va a sobrecalentar si le aplico 1 amper. Por eso le dice que lo hiciera Mendoza y López, ¿no? Para que ver cuál es la resistencia que se nos va a alterar. Pero para empezar, ¿cómo determino la corriente? La corriente de Norton. ¿Cómo la podré determinar? Aquí la resistencia de Norton nos dio 80. O sea, si yo hago esto, observemos, esto está incorrecto, esto no es. ¿Sí? Por las características del circuito. Lo quise poner para que ustedes contemplaran y observaran y caer en el error. O sea, ¿cómo estoy buscando que caigan en el error? Como cayeron en la evaluación. ¿Ok? Por lo tanto, este circuito lo puedo transformar de esta manera. A ver si están correctos. ¿Estará correcto este circuito donde tendré aquí la de 200?
tengo la de 100, aquí tengo la de 50 y aquí tengo la de 75. ¿Estará correcto este circuito equivalente? Y aquí le voy a aplicar, bueno, ahora 0.7, que es el valor correcto, ¿sí? Entonces, aquí así me quedaría el circuito. En este circuito, ¿dónde quedaría la corriente de Norton? ¿Dónde determino la corriente de Norton? Este circuito es, primeramente, ¿este circuito es equivalente a este circuito? ¿Sí o no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Según yo no, profe, no. Según tú no, ¿por qué? A ver, dame la razón por qué. Paralelo quedarían en paralelo las de 300 y las de 125. Perdón, ¿cuál 125? Yo no tengo 125. Yo no tengo 125. ¿Cuál? ¿De dónde sacaste ese valor? Sería el resultado de las de serie, de las de 50 y las de 75. ¿Cuál serie? La de 50 y... Aquí tengo esto. ¿La de 50 y 75 están en serie? ¿Cómo? Ah, no. ¿Eh? Sí, es ese, no, profe, porque cuenta que ya le puso el conductor ahí a la resistencia. Aquí yo tengo uno, o sea, tengo el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. ¿Estamos de acuerdo? Estoy definiendo los nodos. Aquí será el nodo 1. Aquí, ¿qué me falta? Me falta la resistencia de 20. ¿Sí? Abusados. ¿Estamos bien? ¿Cuál será el punto número 2? Entre la resistencia de cuánto? De 250. 250, ¿cuál sería el punto número 2? Aquí así, ¿sí o no? El número 3 es el mismo nodo. El número 3 es el mismo nodo. Y el número 4 sería aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esto se corresponde por el corto o por el puente. ¿Sí? ¿También, joven? ¿Sí? Sería ahí en la de 2 y 3, ¿no, profe? Entre 2 y 3, exactamente. Yo tengo que determinar la corriente que viene aquí. Que esta sería la corriente de Norton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Cómo determino esa corriente de Norton? ¿O cuál será la corriente de Norton? ¿Cómo la determino? Yo ya la determiné en forma directa, en forma fácil. Pero ¿cuál será la corriente de Norton determinada? Aquí sacas un circuito equivalente. ¿Sí o no? Una resistencia equivalente 1. Aquí sacas una resistencia equivalente 2. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1, ¿cuánto vale? 200 por 100, ¿sí? Sobre 200 más 100. Y la resistencia equivalente 2 sería 50 por 75 sobre 50 más 75. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin de Norton, perdón, aquí la resistencia total, bueno, la corriente total, ¿a qué sería igual? A un voltaje. ¿Perdón? 66.66. Ya, la resistencia total. Ah, no, no. Esa es la equivalente 1. Ah, bueno, y la total. 96.66. 96.66. Esa sería la resistencia total. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Luego, ¿cómo determino la corriente? Si no, tengo una corriente total, por tanto el voltaje total sería igual a la corriente total, que es 0.7, por la resistencia total, que nos da 96.66. ¿Cuál será el voltaje total? Que será entre este punto y este punto. El voltaje total, perdón, no. Que será entre este punto y este punto. Aquí tengo el voltaje total, más menos. ¿Cuánto les da? 67.66. 67.66 volt. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál será la corriente de Norton? La resistencia total les faltó sumar la resistencia de 20, por ejemplo. Exactamente. Aquí nomás tengo estas dos en paralelo.
Pero la resistencia total, ¿de cuánto sería? Hay que incluir la de 20. ¿Cuánto me da? ¿Ciento qué? 116.66. 116.66. Y aquí me va a dar aquí, ¿cuánto? Aquí 116.66. ¿Y cuánto les da esta tensión? Bueno, 81.62. 81.62 volts. Pero yo quiero conocer la corriente de Norton. ¿Cómo será la corriente de Norton? ¿Cómo determino la corriente de Norton? ¿Qué es lo que yo quiero determinar en el circuito? ¿O no? ¿Sí? A ver. Señorita Olmos, Mendoza, López, son los que más o menos están brincando la rayita. Los otros dos, Pérez y... Me da la corriente de 0.7. Te da la corriente exactamente de 0.7 amperes, exactamente. Si observamos el circuito, esta corriente que viene aquí de 0.7, parte se divide para acá y parte se divide para acá. ¿Estamos de acuerdo? Y si ustedes quieren, aquí le llamo una corriente 1 y una corriente 2. ¿Sí? Ahí pudo haber utilizado la regla del divisor de corriente y la suma de esta más esta va a salir por aquí. ¿Por aquí cuánto va a salir? 0.7. 0.7. ¿Sí o no? Directo. Sencillo. Será la misma, ¿no? ¿Dudas? Por lo tanto, la corriente de Norton aquí es 0.7 amperes. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo visualizaron? También se podría ver como si fueran ya las resistencias equivalentes, ¿no, profe? ¿En cuál? Bueno, en el circuito. En ese circuito, sí, exactamente. Y pues, como está en serie todo, se podría decir. Exactamente. Aquí sacas el equivalente, una resistencia equivalente, con esta resistencia equivalente están en serie. Por lo tanto, ve, es la misma trayectoria. Por lo tanto, la resistencia de la corriente de cortocircuito o de Norton sería la de la fuente. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ya el voltaje en la de 75, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual el voltaje en la de 75? A una corriente en la de 75. ¿Por quién? Por la resistencia de 75. ¿Cómo determino la corriente en la de 75? Si al paralelo están entrando 0.7, aplico la regla del divisor de corriente. Y ya determino la corriente en la de 75 ohm, aplicando el teorema de Norton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Lógico, Mendoza y López, al momento que lo resuelven, me van a decir para el lunes cuál es la resistencia que se va a sobrecalentar, aplicándole esa corriente al circuito. ¿Ok? ¿Alguna duda? En este circuito tan muy elemental, con una sola fuente. ¿Dudas? ¿No? Está visualizado ahora sí todo el contexto de lo que se quiere y lo que se pretende en el circuito. Analizar también los datos nominales de los elementos. Quiero ser muy claro. Muchos libros no manejan este concepto. Ellos manejan nada más el planteamiento y la solución. Los valores de resistencia y de corriente no les interesa el dato nominal. Pero hay que considerarlos desde el punto de vista real, que este circuito lo vamos a llevar a la realidad. Y si ustedes observan, ¿sí? Voy a alejar un poquito la cámara para ver todo el pizarrón. Ok, vamos, la retiramos. Ahí sí lo alcanzas a ver, a visualizar todo. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, ¿qué le hacemos? ¡Ay, se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay, ay, ay!
Bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya llegamos todos porque siempre se va y... ¿De acuerdo? Pérez Villar. Ay, no se le olvide resolver ese circuito, ¿eh? Y me lo envía así como me han enviado los demás. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Pérez Villar hasta las 12 del día me lo resuelve este mallas, nodos, Tevenin. ¿Sí? Porque lo vamos a hacer en forma experimental el lunes. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Puedo borrar? ¡Ey, ey, ey! ¿Sí o no? Bueno, voy a hacer ese mismo. Bueno, nada más lo voy a poner ahorita más. Hacerlo un poquito más complejo. Si esto tuvieron dudas, pues espero que las hayan aclarado con este pequeño circuito. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes lo pudieron haber hecho en la licencia de 100, en la otra de 75, la de 50, en cualquier elemento del circuito. ¿Qué es lo que sucede si dejo este circuito y voy a agregar una fuente independiente de tensión o de corriente? ¿De cuál quieren? ¿De tensión o de corriente? Voy a agregarla en el circuito. ¿Sí, señorita Santos? ¿De qué? De corriente, ok. Dice su compañera que vamos a agregar una fuente independiente de corriente. ¿En qué punto o entre qué elementos? ¿Sí? Bueno, me voy a adelantar. Aquí. ¿La puedo agregar aquí? Digo, ya que hice, lo piensa mucho. Entre 100 y 75. Bueno, pregunto, ¿la puedo agregar aquí? Y aquí dijimos que era 0.7, que aquí sea de 1.0 amperes. ¿La puedo hacer así? Digo, se quedaron callados, pues yo me adelanto y la pongo aquí. ¿Será correcto colocarla ahí? ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Ya se atoraron? ¿Sí, joven Mendoza? ¿La puedo colocar ahí? Pues yo digo que llegará el momento donde se choquen las corrientes, ¿no? Llegaría el momento en que choquen las corrientes. Cuando yo tengo ese circuito, yo tengo aquí una corriente, aquí tengo una corriente. ¿Eso usted me dice chocar? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entendí ya la palabra chocar. Aquí no van a chocar, acuérdense. Cuando vimos conexión de fuentes, si yo conecto esta fuente aquí, con esta fuente aquí, y que esta sea de 10 amperes y esta sea de 5 amperes, esto no se puede realizar. Ya sea así o ya sea así, que estén en serie. Porque esta fuente me va a entregar 10 amperes, no me puede entregar, no pueden pasar por aquí 5 amperes. Esta va a entregar 5 amperes, no pueden pasar 10 amperes. Ni la equivalencia, pues se están sumando. Si se sumarían desde el punto de vista lógico, pues tengo 15 amperes. Por lo tanto voy a fastidiar a las dos. Y esto no se puede realizar. Sí se pueden conectar en paralelo. Por eso utilizamos las transformaciones. Esto sí se puede hacer. Si tengo 10 amperes, aquí 5 amperes, yo tendré aquí ¿cuánto? Aquí tengo ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Será igual a cuánto? A 15 amperes. Esto sí, ok, sí lo puedo realizar. ¿Sí? Y ya lo vimos. Y lo hemos, pero bueno, se les olvidan las cosas, están chavos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, abusados.
Entonces, ahora sí, joven Mendoza, ¿dónde la puedo colocar? Yo digo que entre la de 100 y la de 75, ¿no? Ok, dice su compañero entre la de 100, ¿en este punto? ¿Aquí? Sí. Ok. No, en la de arriba y hasta abajo. Ah, ¿de aquí? Entonces, esto tengo aquí así. ¿Aquí así? ¿Así? Sí. ¿Sí me dice eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y de qué valor aquí? ¿Qué sentido? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Bueno, esto no se puede. Abajo, ¿Eh? Hacia abajo. hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué valor le gustaría que le fuera? .5 ¿De cuánto? De 0.5 amperes. ¿Cómo lo resolveríamos el circuito si quiero aplicar Thevenin? Para Thevenin sería casi lo mismo, ¿no? O para Norton sería la resistencia. Abrir el Igual, ¿no? circuito. Quedarían abiertas. Quedarían abiertas, si estamos de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dudas? Y para la corriente de Norton, ¿qué valor tendría la corriente de Norton? Si tengo ahí donde dijo su compañero. ¿Cómo sería? 1.5 amperes, ¿no? ¿Perdón? 1.5 amperes. ¿Será 1.5? ¿Por qué 1.5? Porque se suman las corrientes. Pero Hasta el final. se suman cuando esta está entrando y esta está saliendo de este punto. Aquí esta corriente, aquí está entrando ¿cuánto? 1.0, ¿sí o no? Y aquí ¿cuánto está saliendo? Está saliendo 0.5. Por lo tanto, la corriente que vendrá, si yo armo este circuito de esta manera, Entonces sería de .5, ¿no, profe? sería de 0.5 exactamente. Si ustedes recuerdan el otro circuito y santo remedio, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No tengo problemas en la solución si la pongo aquí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ese razonamiento, sí o no? Digo, quiero que lo entiendan, muchachos, porque si no lo entienden, pues ahí están las evaluaciones, ¿no? Yo no quiero reprobarlos, yo no quiero. Ni me da gusto reprobarlos. Me da tristeza que tanto que hemos dado y tanto hemos estado aquí tratando, picando en piedra para que salga una buena escultura, pero ustedes no ponen la herramienta necesaria ni el material necesario. Entonces, la obra se va a caer. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo con ese tipo de acción? Sencillísimo, y su compañero lo planteó ahí, no yo. ¿Ok? ¿Alguna duda? No hay dudas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, bueno. Voy a borrar ahora todo esto y vamos a entrar a otro tema muy ligado a esto que para mí está mal aplicado según las bibliografías. Habla de la máxima del teorema de la máxima transferencia de potencia. Lo voy a poner aquí con rojo. De potencia. ¿Quién me puede decir, si recuerda y sabe, nosotros vimos el concepto de máxima transferencia de potencia cuando utilizamos el wattmetro, cuando utilizamos la práctica de regulación? Ya hace rato que pasamos por eso. Yo creo que no lo de ayer ahora no lo recuerdan, pues esto menos. Sí, la máxima transferencia de potencia es cuando una fuente de energía, llámese de tensión o llámese de corriente, nos da las características máximas de sus condiciones nominales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una fuente de tensión que tiene una potencia de 500 watts y a una tensión de 120 volts,
¿Sí? ¿Cuál será la corriente? Observen lo que acabo de mencionar aquí. Son las características estos de datos de placa o nominales. ¿Cuál será la corriente que puede suministrar esta fuente? ¿Sí? Desde el punto de vista nominal. ¿Escucho? ¿Sí? Jóvenes, ¿dónde están? ¿Perdón? Dice su compañero 4.16 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la máxima? Hijo. ¿Cuál será la máxima transferencia de potencia? ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo aquí este elemento, tengo su interruptor. ¿Qué es lo que sucede si aquí tengo una lamparita? Aquí tengo otra lamparita. Aquí tengo otra lamparita. Que esta lámpara sea de 200 watts. Esta sea también de 200 watts. Que esta sea de 100 watts. ¿Qué es lo que sucede cuando yo cierro este interruptor? ¿Qué corriente tengo aquí? Y cierro este interruptor, lógico. ¿Qué corriente tendré ahí? La de 4.16, ¿no? Ah, ¿sí? Yo tendré 4.16 amperes cuando la potencia total sea de 500 watts. Ahí voy a tener 4.16, pero no tengo 500 watts, tengo una potencia de 200 watts. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué corriente tendré? 1.66. 1.66. ¿Estamos de acuerdo? Estoy abajo de la nominal. ¿Qué es lo que sucede si cierro este otro interruptor? ¿Cuál será la corriente aquí? ¿Sí? 1.83, profe. ¿Perdón? 0.83. ¿Por qué .83? Porque las dos estarían las resistencias, estarían en paralelo las lámparas. Pero aquí no hablo de resistencia, hablo de potencia. Ah, bueno, sí, pero... Igual 1.66. ¿Está de acuerdo? Nomás aplico la ley de Watts. Si cierro este interruptor, ¿cuál será la corriente aquí? Lo mismo. 0.83. Punto 0.83. ¿Y cuál será la corriente total? Aplico ley de Kirchhoff de corriente. Será I1 más I2 más I3. Esta corriente total será igual a 1.66 más 1.66 más 0.83. ¿Cuánto les da esto? 4.15, que es la potencia que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces yo estoy trabajando en condiciones ya casi nominales. ¿Sí o no? Sí. Ahí es la máxima transferencia que me puede dar esta fuente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿qué sucederá, muchachos? Voy a ponérmela, porque también lo hay que hacer de forma experimental. Aquí yo tengo una potencia de 500 watts, una tensión de 120 y una corriente de 4.16. Si yo conecto aquí un wattmetro, porque estoy hablando de potencia, entonces tengo que conectar un wattmetro, ¿sí? Entonces, este wattmetro, a medida que yo voy cerrando estos circuitos, va la potencia va aumentando hasta que tenga 500 watts. Es la potencia máxima que me puede soportar esta fuente, ¿sí? ¿Qué sucederá si aquí conecto otra lámpara de 200 watts?
¿qué va a suceder con el circuito, en el circuito? ¿Cómo será aquí la corriente? Si nosotros determinamos aquí la corriente. Lo igual que acá, tendría que ser igual a 1.66 desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si esta fuente me suministra 500 watts y yo estoy conectando 200 y 200, 400 y 100, 500 y 200, yo requiero tengo una carga de 700 watts donde esta fuente no me la puede alimentar. ¿Sí? Si yo sigo aumentando aquí más carga, ¿qué es lo que sucede con este wattmetro? En este punto máximo, en lugar de aumentar, va a empezar a disminuir. Entonces, la máxima transferencia de potencia es cuando este wattmetro registra su valor máximo, el valor que me da la fuente. Por lo tanto, si sigo aumentando la carga, en lugar de aumentar, va a empezar a disminuir. ¿Sí? Esa es la máxima, desde el punto de vista real, desde el punto de vista eléctrico. Si yo aquí pongo un generador de corriente directa, va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la expresión? Yo tengo que si yo abro el circuito aquí, yo estoy aplicándole ¿cuánto? 125 volts, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Este elemento lógico, yo estoy hablando en condiciones ideales, entiéndase, en condiciones ideales. Porque cuando yo cierro este interruptor, el voltaje aquí no son 120 volts. Cuando yo cierro esto aquí, el voltaje entre este punto y este punto es menor de 120, menor de 120, y aquí sigue siendo menor de 120, por la regulación que tenemos aquí, por la resistencia interna del elemento, que muchos autores lo desprecian. Porque trabajan con fuentes ideales, no fuentes reales, lo que tenemos realmente en la vida práctica, en la vida real. Ustedes son ingenieros, van a ser ingenieros reales, no ideales. O ideales van a llegar a la compañía, pues, ¿qué sabes hacer? Ay, pues poco de todo. Pues no, ¿sabes qué? Yo quiero uno que me digas, yo sé reparar, embobinar, instalar, medir, hacer, pero díganlo con certeza. Por eso eso es lo que dice la misión y el objetivo de los egresados de nuestra carrera. Pero ni proyectan, ni instalan, ni construyen, no sé qué es lo que les enseñan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Sí. Y esta es la máxima transferencia de potencia. Vean la realidad. Todos los libros que ustedes vean, todos, hablan de la máxima transferencia de potencia, pero no desde este punto de vista. Ellos lo hablan de qué. Para ellos la máxima transferencia de potencia en un circuito eléctrico es aquella donde yo tengo lo siguiente. Lo que hemos hecho. Aquí yo tengo este circuito, le llamo R1, R2, R3, R4, fuente A, fuente B y la fuente C. Yo tengo este circuito. Para ellos, para la máxima transferencia es, si yo tengo la máxima transferencia en este elemento, pues ellos sacan un circuito equivalente de Thevenin con su respectiva resistencia de Thevenin. Y aquí el elemento donde se quiere conocer la máxima transferencia de potencia. Y aquí ellos hablan de Thevenin para la máxima transferencia de potencia. Entonces llegan a este circuito, lo reducen todo este circuito, y la máxima transferencia de potencia es el voltaje que tengo aquí, que no es el voltaje de esta fuente, que no es el voltaje de esta fuente, que no es el voltaje de esta fuente. Es un voltaje X que me lo dan esas condiciones de esas fuentes. Y ahí dicen, la máxima transferencia la voy a poner aquí cuando eso lo esté variando. Y la máxima transferencia de potencia, se va a establecer cuando la resistencia 3 sea igual a la resistencia de Thevenin. Y esta es la máxima transferencia de potencia.
en un circuito, tienen que hacer Thevenin o Norton para llegar a la máxima transferencia de potencia. Si yo reflejo este circuito que yo tengo aquí, si ustedes ven esta parte, esta para acá, no es otra cosa que lo que yo tengo aquí con la resistencia interna. Es lo mismo. Cuando yo tengo este circuito aquí, tengo su resistencia, tengo aquí todas las cargas que pusimos. Y aquí yo tengo la fuente, el circuito bien, y aquí tengo la resistencia interna que ellos le llaman la resistencia de Thevenin. Cuando todo esto, toda esta resistencia, toda esta resistencia sea igual a la resistencia interna de la fuente, ahí yo tengo la máxima transferencia. Pero desde el punto de vista real, ingeniería eléctrica, es lo que yo acabo de ver, lo que acabo de hacer en un circuito. Eso quizás sea electrónico, tal vez, pero ustedes son ingenieros eléctricos y la mayoría, si no todos los libros que ustedes manejan y su bibliografía que le dan todos sus maestros, son casi aplicados a circuitos electrónicos. Mínimo es aquel libro o autor que habla directamente, precisamente, sobre una ingeniería eléctrica. Y a la prueba me remito, muchachos. Y eso es a discusión. Para mí no tiene discusión lo que estoy planteando. No sé ustedes, muchachos, ustedes son los interesados, no yo. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la máxima transferencia de potencia. Cuando la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia en el elemento que ellos le llaman de carga, ahí se tiene la máxima transferencia. ¿Sí? Se los hacen más complejo. Tan sencillo que es la máxima transferencia de potencia. Esta máxima transferencia de potencia que yo estoy mencionando, y observen, me parece, ayer ya me comunicaron que para el siguiente semestre ya las clases que van a ser híbridas. Y eso los que quieran, los que puedan, los maestros, los alumnos que no tengan miedo a ser contagiados, pues yo no sé, el contagio está a la luz del día. ¿Qué es lo que sucede? Observemos para la máxima transferencia. Yo tengo aquí análisis de circuitos eléctricos de CD. Y aquí voy a tener análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna. Vean la relación que va a haber la una con la otra. Ustedes aquí van a hablar de una máquina, una fuente, donde va a tener una resistencia interna que es la resistencia de armadura, más o menos, y aquí tienen una letra E, y acá arman todo el circuito, donde aquí van a tener una resistencia equivalente de carga, ¿sí? Entonces, la máxima transferencia de potencia, que van a tener ustedes aquí, va a ser cuando R va a ser igual a la resistencia de armadura. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí sería la máxima transferencia de potencia. Eso lo deben contemplar más aún en conversión de la energía. Ahora, ustedes de aquí van a pasar para acá. Análisis de circuitos eléctricos, de corriente alterna. Aquí lo que ustedes van a tener, aquí es un dinamo o un generador de corriente directa. Aquí ustedes van a tener lo siguiente. Ya más cambio la simbología. Muchos de los autores le ponen aquí más y le ponen menos. Yo casi esto no lo manejo porque me confunden y yo pongo esto. ¿Sí? Y yo tengo aquí este elemento. Y aquí yo tengo la carga. Acá la carga que vamos a tener, ya no la voy a llamar yo como R, la voy a llamar como una impedancia. Que aquí tengo una impedancia, un valor absoluto de la impedancia por un desplazamiento angular. Yo tengo en este lado, yo tengo la resistencia igual a la resistencia con un desplazamiento que siempre va a ser de 0 grados. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a un voltaje de magnitud B y un cis de 0 grados. Y tengo una corriente también de un valor de corriente con cis de mismo 0 grados. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a tener esa impedancia, donde esa impedancia va a ser un valor de resistencia, un valor de impedancia, de reactancia. Y por eso tienen este desplazamiento. Si yo esto lo elimino, en el caso de corriente directa, pues nomás trabajo corriente, análisis 1, análisis de CD.
Pero entonces de aquí yo tengo este circuito donde ya tengo esta impedancia, va a ser una JX, que puede ser inductancia, que puede ser una capacitancia o puede ser una bobina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué relación hay entre este circuito y este circuito? ¿Qué me falta en este circuito para complementarlo acá, para la máxima transferencia de potencia? ¿Qué me faltará? Resistencia. ¿Eh? ¿Cuál? Me falta aquí un elemento de resistencia y un elemento de inductancia. Aquí yo tengo una R y aquí tengo una JX, donde estas son las características internas del alternador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo tendré la máxima transferencia aquí? ¿Cuándo qué? Cuando la impedancia, esa impedancia interna, sea igual a ¿quién? A la impedancia de la carga. Esta es la impedancia de la carga. Y esa es la máxima transferencia de potencia. ¿Hay alguna diferencia entre esa máxima transferencia de potencia en corriente directa con corriente alterna? ¿El concepto será el mismo? Sí. Es el mismo, nada más que vas a manejar ahora aquí impedancias. Y acá estamos trabajando resistencias. Si todo lo que yo hago en corriente directa no lo saben, ley de Ohm, ley de Kirchhoff de tensiones de corrientes, regla del divisor de corrientes, todo lo que hemos visto, si no lo dominas, no lo comprendes, acá menos, muchacho, porque acá ya van a manejar matemáticas fasoriales, van a tener ya fasores. Ya la matriz va a ser una resistencia con un ángulo, ¿sí? Entonces, es lo único más complejo, pero el conocimiento de las leyes va a ser lo mismo. Entonces, yo no puedo entender cómo pasan análisis 2 cuando deben análisis 1. Yo no sé cómo en análisis 1 tienen 8, 9 y 10 cuando no comprenden los circuitos elementales que hicimos, con los cuales evaluamos. ¿A dónde vamos? Pero bueno, me dicen que ya el semestre que viene ya va a ser las clases híbridas. Vuelvo a repetir, los maestros que quieran, que no tengan temor, los alumnos igualmente, se van a hacer, pero los más van a hacerse híbridas en el aspecto de laboratorios. Ya se dieron cuenta, hasta ahorita, que es necesario que un ingeniero electricista debe llevar laboratorios. Hasta ahorita se están dando cuenta. Miren, háganme el favor. Yo ya estoy trabajando, voy a trabajar en el siguiente semestre en YouTube, circuitos de corriente alterna, prácticas de corriente alterna. Ya tengo los elementos. Pero bueno, y eso para subirlos a YouTube, no para mi academia, porque quieren que la academia me apruebe mis trabajos. No, yo no necesito que me aprueben, yo no necesito puntos para mi beca. Eso se hace cuando quieren ser sus becas. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Ya me metí en otro punto. ¿Dudas con la máxima transferencia de potencia? ¿Se entendió de las dos maneras? No sé. Yo quise ser más explícito, pero para la carrera a la cual ustedes van. Por lo tanto, yo no pregunto de la máxima transferencia de potencia en este tipo de circuitos. Cuando se entienda que la máxima transferencia de potencia es que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de la carga. Yo no manejo, yo me voy a lo eléctrico. Lo doy porque ahí lo maneja el programa. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Para qué se usa el ángulo? ¿Eh? ¿Para qué se usa el ángulo? Ah, bueno, vamos a ver. Nosotros, el tema que viene, los temas que vienen ya de aquí en adelante, tienes que dominar lo que ya vimos. Pero vamos a ver la inductancia y la capacitancia para régimen transitorio. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo esta bobina, tengo este circuito con esta bobina así, y yo tengo aquí una resistencia. Bueno, espera, lo voy a hacer elemental. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo este circuito? Este circuito, donde tengo 2 ohms y 6 ohms. Y aquí le aplico 12 volts. Y aquí le aplico 10 ohms. Y aquí esta inductancia sea de 10 milihenrios. ¿Estamos de acuerdo? Y yo te digo, ¿cuál será? Determine la corriente que circula aquí. En corriente directa. ¿Cuál será? La corriente que tengo aquí.
¿Sí? O quiero conocer aquí primeramente, o la corriente que circula en la bobina. ¿Cómo la puedo determinar? De acuerdo a lo que hemos visto. Pues de acuerdo a lo que hemos visto, tú vas a tener aquí que la corriente I va a ser igual a una tensión sobre una resistencia equivalente, ¿o no? Sí. Y aquí te vas a encontrar que va a ser igual a 12 volt que multiplica a 8, que multiplica a 8 más 2 por 10 sobre 10, 2 más 10. Eso sería la corriente. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? A ver, señorita Olmos, ¿usted está de acuerdo? O sea, son 23, no se les vayan a asustar cuando vean la lista, muchísimos reprobados que no presentaron. A ver, señorita Olmos o Santos, perdón que les diga a ellas porque son mujercitas y tienen que echarle ganas, porque ellas son las que van a sufrir más. Ellas no pueden ser choferes de Uber. ¿Sí? A ver, ¿ya se durmieron? ¿Ya salieron a la leche o qué? Sí, estamos. A ver, pues entonces, ¿está correcto eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí, señorita Olmos también? Señorita, Sí, profe. señorito Mendoza, ¿está bien? A ver, esos que mis mejores gallitos se me están echando. Hernández, ¿eh? Cuenta la resistencia. Ah, perdón. A ver, sí, lo escuché. ¿Estará correcto eso? Dentro de lo eléctrico está correcto, pero aquí no estoy relacionando a quién. A la bobina. Aquí está tomada en cuenta la bobina. No. No, porque la bobina en corriente directa se comporta como un puente, como un cortocircuito en régimen de corriente directa. ¿Sí? Pero ahí ustedes van, bueno, yo voy a alcanzar a ver parte de esto. Pero ya, si yo tengo aquí una alimentación de corriente alterna, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que considerar que esta reactancia inductiva va a ser igual a una J por un valor de XL, que eso es igual a, en este caso sería a 10 por 10 a la menos 3, que multiplica a 90 grados. Quiere decir que aquí yo tengo la resistencia y aquí voy a tener que la inductancia en ese vector. Tengo un circuito resistivo inductivo, ¿sí o no? Por lo tanto, ustedes... ¿Eh? ¿El ángulo qué lo da, profe? Ah, el ángulo lo da, tú tienes aquí este vector con este vector de resistencia. Y tú tienes aquí una ¿qué? Una impedancia. ¿Sí? Sí. Donde ese ángulo te lo va a dar aquí. ¿Cómo determino este ángulo? Con lo que tengo impedancia, tengo los catetos. ¿Cómo determino este ángulo? Con la tangente a la menos 1 de quién? Del opuesto entre el... Lo opuesto sería XL sobre quién? Sobre el adyacente. ¿Sí? Y que si yo tengo este ángulo lo puedo determinar también con el coseno que me daría aquí. Si utilizo el coseno. A ver, ya es matemático, ¿eh? R entre Z. Estamos de acuerdo y ese es el ángulo que tenemos aquí. Cuando este ángulo, ustedes lo van a conocer como un factor de potencia. Cuando este factor de potencia en corriente alterna les da un valor de 1, un valor de 0.94, un valor de 0.82 y un valor de 0.6. Aquí tengo diferentes ángulos con este factor. Entonces, esto es lo que estoy variando. Si ustedes tienen un ángulo en la vida real de
con este factor de potencia, la Comisión Federal de Electricidad les va a abonar del monto del recibo. O sea, les va a abonar, les va a dar. ¿Sí? Pero si ustedes tienen este factor de potencia, les los va a multar. Les va a cobrar casi un 30% más del consumo real. Un ejemplo, si ustedes consumen 1 millón de pesos, hablo en industria, no hablo casitas, ¿sí? Pero es donde se manifiesta. 1 millón de pesos, ¿qué quiere decir? Si ustedes con el 30% más van a pagar 1.300.000 pesos más, nada más con este factor de potencia. Y ese es el problema de los ingenieros electricistas, poder corregir esto. Y para eso es análisis 2. No doy análisis 2 porque está muy monopolizado. Pero bueno, me gusta. Y ya voy a trabajar en YouTube con análisis 2 o de corriente alterna. Esa es la gran diferencia, jóvenes. Nada más el ángulo. Es lo único. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes si hagan un circuito por mallas, vean, nada más lo complejo que va a ser. Si yo lo tengo en corriente directa, ustedes van a tener aquí van a tener 10, 2, lo van a hacer elemental. 2, 4, 2, 3. No, aquí me la regué. Entonces 6. Bueno, aquí evalúa X, ¿no? Aquí yo tengo esto. Acá lo van a tener ustedes con 10 cis de 30 grados, con 2 cis de 10 grados, con 6 cis de menos 30 grados. Van a tener esto. Pero la matemática factorial, la matriz va a ser lo mismo, nada más con quién, con esos argumentos. ¿Sí? Con esos ángulos. Y se vuelve más problemático porque hablan de matemática factorial, donde esos factores los pueden representar en forma polar, en forma cartesiana, en forma de Euler, en forma trigonométrica. Pero eso ya lo veremos las siguientes semanas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo más práctico, el 80-90% de la energía se maneja con corriente alterna. Vean, las casas es corriente alterna. La industria es corriente alterna. ¿Sí? Lástima que no tener maestros que sepan o tengan campo de acción desde la vida práctica allá afuera para dar esa materia. Y luego de aquí brincan ustedes análisis 3, que son circuitos polifásicos. Vean cómo se van relacionando las materias en la academia. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No? Entonces, profe, ¿usted va a dar análisis de circuitos 2? Quiero, me gustaría darlo y en el mismo grupo. Seguir haciendo el seguimiento, pero siempre están ustedes, no es mí, ¿no? ¿Sí? Entonces, entrar, pero a ver qué pasa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Inclusive muchos alumnos que yo les di clase me están pidiendo asesorías de análisis 2. Les dejan problemas a hacer, les doy el planteamiento, lo llegamos, lo resolvemos y ahí tienen 2 puntos. Con un solo ejercicio, un solo problemita. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Bueno, entonces miren, ya tengo casi armado para el circuito de Thevenin, el que hicimos. Ahí está armado con la fuente. Ya lo tengo armado, vamos. Ya ustedes me van a dar la resistencia de Thevenin, la resistencia de Norton. Aplicamos el circuito por mallas, por nodos, por Thevenin y llegamos a la misma solución. Lo mismo porque muchos de ustedes han resuelto los circuitos, pero no llegan a la igualdad en las soluciones. ¿Sí? O he hecho mentiras, o miento. Sí, jóvenes, los que han tenido el interés, que son muy pocos, cuando muchos son 10, que todas le toman interés a la materia, que todas quieren ser de ingenieros, no del montón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, nos vemos el lunes, sin falta. Mañana subo calificación porque estoy tratando, bueno, ay.
Bueno, continuamos, los que queden. Mañana subo calificaciones porque me está costando mucho trabajo poderles entender lo que trataron de hacer.